Gracias por estar en sintonía. Está con nosotros Fidencio Montemayor, él es abogado. Cada martes tiene temas muy interesantes. En esta ocasión, si tú tienes en mente abrir un negocio, un proyecto, si tienes los permisos necesarios, los requisitos, bueno, pues aquí en esta ocasión vamos a hablar precisamente sobre estos requisitos y los registros con los que se debe contar una pequeña y mediana empresa. Así que si es la primera vez que vas a abrir un negocio, esta plática te va a interesar y te va a ayudar a emprender y a tener los trámites y permisos, requisitos en regla. Así que quédate con nosotros. Y ahora sí, le doy la bienvenida a Fidencio Montemayor. Qué gusto que estés esta mañana de martes con nosotros, Fidencio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. En fin, el día de hoy vamos a hablar de del proceso de abrir una empresa desde el punto de vista legal y las consecuencias de hacerlo mal. ¿Sí? Primero, cuando tú vas a abrir una empresa, tienes que ver cómo la quieres abrir y no abrirla como siempre decimos, que es como sea. No, como sea no, como sea todo sale mal. Si tú vas a tener un socio, lo más conveniente es que te asesores con un abogado, y se los digo en serio y ahorita les voy a explicar por qué. Porque lo primero que tienes que hacer es la sociedad. Y en la sociedad tienes que poner las reglas, les digo yo, las reglas del juego. ¿Qué son las reglas del juego? Es cómo se van a tomar decisiones, asambleas ordinarias, asambleas extraordinarias, quién va a tener poderes, la forma de administración, que si va a ser una administración por consejo, por administrador único, quién va a ser el comisario. Ordinariamente estamos poniendo como comisario al primero nombre que se nos atraviesa, al cabo ni va a firmar nada. Error. Error, porque el comisario tiene que firmar en las asambleas ordinarias. Luego hablamos de qué tipos de asambleas hay. Y error, el comisario también tiene que firmar las acciones que nadie hace y junto con las asambleas ordinarias. Y acá entre nos les digo, ¿qué sucede si no haces las cosas como te estoy diciendo? Te puede costar cientos, fíjate lo que voy a decir, cientos de miles de pesos en multas con el tiempo. ¿Por qué? Porque esas asambleas que te estoy diciendo deben de tener contenido el Registro Federal de Contribuyentes en términos del Código Fiscal de la Federación de todos y cada uno de los socios. ¿Qué sucede si no los tienes? Pues nada. Si no lo ponen en la constitutiva, pues simplemente no te van a dar de alta en Hacienda, que ese sería el siguiente paso. Si no lo tienes en las asambleas ordinarias, el día que la Secretaría de Hacienda te haga una revisión y te las pida, te va a o te las requiera, después te va a requerer, porque la multa puede ser hasta de 20,000 pesos por cada socio por no tener el RFC por cada asamblea. Entonces, si tú tienes 2 años, mínimo 2 socios, mínimo 2 asambleas, ya son hasta 80,000 pesos. Entonces, aguas con ese detalle. Y luego, ese es el primer paso, constituir y luego ir a la Secretaría de Hacienda a presentar tu alta. Lamentablemente, aunque ya está muy compuesto esto, la Secretaría de Hacienda es todo un rollo para que te den un permiso. Lamentablemente, con lo del COVID, agarraron la excusa de los permisos y últimamente se han estado burocratizando mucho las cosas, de tal forma que es un problema dar de alta en Hacienda. Es todo un lío. Entonces, por eso tienes que agarrar tu tiempo. Y lamentablemente, pues quitaron el hecho de que antes los notarios podían dar de alta, entonces te daban de alta de forma inmediata, se te generaba se te programaba la visita para verificación de domicilio. Y luego, en esas verificaciones de domicilio eran bien simpáticas, porque llegaban y, oye, ¿dónde es el negocio este? Ah, aquí. ¿Y dónde están los muebles? ¿Dónde está mi RFC?
¿Cómo los voy a comprar si ni siquiera tengo RFC para que me los facturen? Entonces, todo eso se ha convertido en un círculo vicioso. Porque antes te dabas de alta, te daban tu registro federal de contribuyentes, te generaban tus documentos y ahora sí, a equipar. Entonces llegaban los funcionarios y estabas equipando. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Pues ahora todo lo compras y oye, pues ahí después me facturas. Cosa que está mal, pero lo está provocando de alguna forma también la autoridad. De alguna forma. Sí. Ok, ese es el paso número 1. Entonces, si vas a constituir sociedad, consulta primero a un abogado. No necesariamente, los notarios son abogados, pero no necesariamente te van a asesorar. Ellos te van a dar una acta general y tienes que tener cuidado de cómo vas a hacer las cosas. Siguiente paso, alta en la Secretaría de Hacienda. Si dentro de tus obligaciones fiscales, y evítate multas, está la de sueldos y salarios o retenedor de sueldos y salarios, tienes que darte de alta de forma inmediata en la Tesorería General del Estado y cuando tengas tu primer trabajador en el Seguro Social. Hasta ahí ya cumpliste con las leyes federales y estatales. Ahora, si no es sociedad, el procedimiento es el mismo salvo el acta constitutiva. Te das de alta como persona física y todo lo demás lo tienes que hacer igual. Okay. ¿Sí? Ya llegamos a eso. Ahora bien, ¿qué vas a hacer? Porque de ahí vienen los siguientes permisos. Yo les decía, lamentablemente las propias autoridades a veces nos atoran con las cosas, porque para muchos de esos permisos hay que pagar derechos, y para pagar derechos hay que tener RFC, y para tener RFC necesitas estar dado de alta y luego que te hagan la verificación de domicilio. Sí. Entonces, pues estamos en un círculo vicioso. Por cierto, antes de irme, no se les olvide, les voy a decir un truco porque hay problemas para presentar las declaraciones anuales. Y les voy a decir cómo le pueden hacer para evitar multas. Siguiente punto. Vamos a suponer que tú vas a tener un restaurante. ¿Qué vas a tener que tener? Número 1, todo lo que ya te dije. Número 2, tienes que tener tus permisos de la Secretaría de Salud. Tienes que tener también los contratos de recolección de residuos y de basura. Fíjate lo que dije, residuos y basura. Estamos hablando de un restaurante, ¿estamos de acuerdo? Sí. Un restaurante genera basura que es que papel, que platos desechables, que todo lo de limpieza, ¿no? Lo que barres y lo que no barres, etcétera. Pero también genera residuos contaminantes. Ejemplo, si haces papas fritas, pues el aceite requemado no lo puedes vaciar al drenaje, porque vas a contaminar el agua y te van a poner una multototota que no te la vas a acabar. Tienes que tener un registro en la Secretaría del Medio Ambiente y tienes que tener tu registro en Semarnat para efectos de demostrar, en su caso, que tú tienes un recipiente en donde ahí tiras los aceites o los líquidos contaminantes. Y luego tienes que tener botes de basura diferentes para diferentes cosas, que esos no se van en la basura necesariamente. Por ejemplo, están los residuos contaminados, como cuáles, como los papeles con los que limpias del aceite las cacerolas porque ya están teflonadas, o con las que limpias el aceite o lo que ya está contaminado, como las costras que quedan en las parrillas que tienen grasa. Esas no las puedes echar al mismo recipiente de basura, que la basura ordinaria, porque esos son residuos contaminados y contaminantes. Y luego tienes que tener otro depósito especial para residuos peligrosos. ¿Como cuáles?
que somos muy dados a ponerlos donde mismo. ¿Como cuáles? Como las tapas de las latas, esas que tienen una cosa así que las jalas y que te quedas con una tapa que ordinariamente es bastante filosa. Ese es un residuo peligroso. Ese no debe de ir en el mismo depósito de la basura convencional. Y tienes que tener un permiso para eso. Tienes que tener un estudio de planes de contingencia. Y tienes que, por ejemplo, oye, que hay un incendio, ¿qué van a hacer? Tienes que tener extintores especiales para cada acto. Fíjate, estamos hablando de un restaurancito, ¿eh? Por ejemplo, no es lo mismo el extintor que va a estar acá en donde están las mesas y las sillas que el extintor que va a estar en la cocina en donde hay aceites o materiales flamables. Entonces, son diferentes tipos. Si tú lo que tienes es un taller, entonces, además de lo que te digo, tienes que tener extintores para combustibles, tienes que tener extintores para materiales sintéticos, tienes que tener extintores para cualquier cosa que se pueda quemar, pero son diferentes en cada caso y en todos los casos tienes que tener tu plan de contingencia. Si tu local mide más de 1,000 metros cuadrados, entonces es en Protección Civil del Estado el registro. Tienes que registrarlo. Más de 1,000 metros cuadrados. Menos de 1,000 metros es el municipal y continuamos porque ya me están viendo bien feo. Vamos a una pausa y regresamos, Fidencio, para seguir hablando sobre este tema. Y también, ¿sabes qué? Antes de todo esto, sobre el uso de suelo. Espérame, eso ahorita vamos a verlo también porque es un registro que tienes que tener desde antes de que firmes tu contrato de arrendamiento. Sí. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Quédate en Así Somos. Al regresar leo sus mensajes en el 8180-002300. Vamos a un corte, volvemos. Bueno, regresamos. Gracias por estar en sintonía de Dominio 96.5 FM y gracias a Mike por escribirnos y nos dice, buenos días. Dice, fui a un municipio a tramitar un permiso para emprender un pequeño negocio. Me dicen que no existen permisos para emprender en ese lugar y le comento a esa persona, oye, todos esos negocios que están en toda la calle ya tienen tiempo, ¿cómo le hicieron? Y me comentaron que están irregulares y me dieron la opción de iniciar en la irregularidad. Fíjate lo que te voy a decir, y lo dije hace 2 o 3 semanas, algo así, creo que 2, respecto a un evento que lo debes de recordar, que tenían una fiesta bruta enfrente de un hospital. No, todo invadido del estacionamiento. Y enfrente de un hospital con la mayor de las inconsciencias, y que hubo reportes, y a mí me pasaron un reporte, la respuesta y dijeron, ¿tienen permisos? A ver, nadie tiene permiso para violar ni la ley ni los reglamentos. Y estaban evidentemente, violando los decibeles porque me pasaron una grabación a 1 kilómetro de ahí y más frente a un hospital. Yo no sé quién dio el permiso y quién contestó eso, pero quisiera ver la bronquita en la que se hubiera metido si le hubiera sucedido algo a algún paciente por el tamaño del ruido que estaban provocando. Y no tenemos esa conciencia. El uso de suelo, yo ahorita estaba mencionando el paso 1, 2, 3 y 4, pero tienes razón. El paso número 1 es escoger tu local. Yo estoy hablando de lo que marca la ley. Y para poder escoger tu local, una vez que ya lo veas, lo primero que tienes que hacer es pedirle a tu arrendador, pedirle, o si es tuyo el local, solicitar el permiso de uso de suelo.
Ahora, yo te invito, Mike se llama, ¿verdad? Sí. Mike, dile a ese funcionario que te lo dé por escrito, a ver si te lo da por escrito, porque el día que llegue alguien y le ponga atención a eso, ese funcionario va a ser el primero que va a decir, yo no dije nada, yo no fui, fue TT. Entonces, volvemos a lo mismo, ni él, ni siquiera el alcalde, ni el gobernador, ni el presidente tiene capacidad jurídica para darte permiso de violar la ley. Ninguno. Porque es lo que yo le digo a la gente cuando me dice, oye, ¿y si lo arreglamos con una corta, en el rancho le dicen mordida? Bueno, aguas porque eso también es un delito, ¿eh? Se llama peculado. Y es para el que lo recibe y para el que lo entrega. Entonces, aguas con eso. Pero yo les voy a decir, no lo hagan. ¿Por qué? Porque ese funcionario al rato no va a estar. Y el día que no esté él, es más, me dio permiso el alcalde. El día que no esté el alcalde, a ver cómo le vas a hacer. Porque te vas a meter en una broncota. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso de los usos de suelo. Ahora bien, ya llegamos a que tienes que tener también tu registro de protección civil, etcétera, planes de contingencia. Para cuando yo, en lo personal, pido que siempre se haga la inspección de protección civil de forma voluntaria. ¿Por qué? Porque van y ahí no me van a multar. Ahí me van a decir, oye, mira, aquí te falta señalar, aquí te falta una cadenita, aquí te falta... En los planes de contingencia, ahí te ponen las salidas. Okay. Pero, por ejemplo, en mi caso, en un pequeño negocio que tengo, me dijeron, oye, todo está bien, pero te falta un sensor de humo adicional. Entonces, ya no me multaron. Me dijeron, pon un sensor de humos. Entonces, pues yo ya estoy del otro lado porque hice las cosas bien y eso no te va a costar que te lo hagan, ¿sí? Ahora, si vas a construir, vamos a suponer que vas a construir, ya tienes, no vas a poder tener ni los botes, ni los señalamientos, ni nada. Tienes que tener todos los estudios y agua y permisos. Primero, tienes que verificar que el terreno sea para el uso que le quieres dar. Sí. Que sea para uso, hay diferentes usos. Es para uso comercial, uso doméstico, industrial, de baja denominación, algo así le dicen, industrial para industria pesada, contaminante, no contaminante, con ruido y sin ruido. Existen diferentes, ¿sí? O sea, si es para uso residencial, yo no puedo poner mi puesto de tacos ni mi tienda, no, nada. No, sin que lleguen y te lo quiten. Que hay gente que sí lo hace. Sí, y luego te va, pero y aguas, porque ¿cuántos locales comerciales de puestos de comidas conoces? Yo conozco un montón, que no tienen ni siquiera sus registros de salud. Exacto. Y los registros de salud te piden que a los cocineros, chefs o como les quieras llamar, cocineros o chefs o lo que tengas, deben de tener, incluso los lavaplatos, sus análisis periódicos de sangre para ver que no estén enfermos de salmonelosis y cosas de ese tipo, que son altamente contagiosas. Entonces, todo eso lo tenemos que tener a la vista. Si no, nos vamos a emproblemar, nos van a requerir y nos van a requerer. Y como no he terminado, pues vamos a seguir la siguiente semana con esto porque es un algo largo. Les dije algo de las declaraciones anuales. Pónganse bien truchas. Como dice el filósofo Fidencio Montemayor, pónganse a las vivas. Ahí les va. Últimamente he tenido noticias de contadores públicos a nivel nacional, porque conozco contadores en varias ciudades, no es propio de Nuevo León, en donde dicen que al llenar las declaraciones no les está permitiendo continuar porque les marca un error. Entonces lo verifican y está bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
impriman eso que les está marcando un error, ¿sí? Si pueden, pídanle a un notario que vaya y dé fe de la autenticidad del documento que están imprimiendo, aunque va a estar muy difícil porque es en caliente. Pero imprímanlo. Todas las veces que les marque el error, imprímenlo y luego ya cuando pase y guarden los documentos. Y guarden los documentos. Pero antes de eso, manden una consulta al SAT y díganles, oye, me está marcando esto, y ahí mismo sube los documentos, porque ese sí queda el registro ahí. Ahí mismo sube los documentos a efectos de que el SAT te diga qué es lo que está pasando. La noticia que tengo es que no han contestado ni una. Esa es la noticia que tengo. Pero si quieres, en un momento dado, tener evidencia para medios de defensa, necesitas hacer esto. Imprímelos y luego manda la consulta al SAT a ver qué está pasando. Y si no te contestan, tú sigue intentando hasta que pase. Pero si no te contestan y cae la multa, tienes medios de defensa a través del recurso de revocación, juicio de nulidad y, en su caso, juicio de amparo. Fidencio, muchísimas gracias por compartirnos este tema, estos conocimientos. Si tienen alguna duda, sobre todo también en esto, si nos puedes ayudar a canalizar o con los teléfonos para las personas que... Con mucho gusto, llámenos, déjenos sus dudas y con mucho gusto vamos a contestar al aire, cortesía de Dominio. Una cosa importante, nuestra sección, la sección en la que participamos los abogados de nuestra firma, está grabada en nuestra página de Dominio. Ahí está grabada. Si no lo alcanzaste a escuchar, lo puedes revisar ahí en la página de Dominio junto con todos los programas de Dominio Radio. Junto con todos. Entonces, ahí están grabadas y algunas cápsulas importantes nosotros las tomamos con los logos de Dominio, obviamente, y los publicamos también en nuestra página de Facebook. Perfecto. Entonces, ahí les puede ayudar en algo. Muchísimas gracias, Fidencio, por haber estado con nosotros. Excelente martes.